días, licenciado. Soy Liliana Poma Lucero y yo explicaré acerca del pensamiento de Karl Marx sobre la sociología del conflicto. Karl Marx cree que una de las causas del conflicto se acredita a las áreas económicas. Tenemos una teoría de Karl Marx, que es la teoría del hombre, en donde explica y sugiere que el hombre por naturaleza es egoísta. Sin embargo, él se niega a aceptarlo. Un ejemplo muy claro sería el presidente Pepe Mujica, que a pesar de su estado de presidente, siendo presidente de Uruguay, aún así no acepta las condiciones económicas que implica y mantiene su estilo de vida y su estado social, dejando su suelo al pueblo. También tenemos la teoría de Karl Marx, la de la sociedad, en donde identifica las fuerzas de producción. Es un punto interesante porque divide la sociedad y arma un conflicto sociológico ideal entre los burgueses o los clérigos o siervos. El conocimiento de estas diferencias en sociedad da como base a un conflicto social moral en donde se divide prácticamente, creando un conflicto de tal manera que dé paso a una reforma o una revolución, dando como por ejemplo la revolución industrial. Naturalmente, esta doctrina del marxismo ha pasado de generación en generación a través de muchos países empleados por el mismo. Por ejemplo, la necesidad de los asiáticos, como en el país de China, de exportar y agarrar sus productos y hacerse como el almacén mundial. Por otro lado está la oposición, que es el capitalismo, que podemos encontrar como ejemplo a Venezuela, que ellos no renunciaron a un estado de burguesía, no se expropió. Por lo mismo, nacionalizaron algunas empresas, pero aún así el Estado remuneró económicamente a los anteriores dueños. Por otro lado, encontramos que los liberales dicen que el socialismo es sinónimo de stalinismo o de últimamente de chavismo. Un ejemplo muy certero acerca del conflicto en la sociedad podemos encontrarla en la Revolución Rusa de 1917, durante el gobierno de Stalin, de los trabajadores y campesinos rusos dirigidos por el capitán bolchevique en el poder y crearon el primer estado obrero que expropió a los burgueses y toda clase social arraigada por el dinero que no era perteneciente a ellos y que con el impulso de Lenin y Trotsky, que estaban a la cabeza de esta revolución, encontraron una forma ideal de pacificar la sociedad acerca de los contratos laborales. En la revolución hubo un avance masivo e increíble que se representó en las diferentes sociedades y aún así se mantiene como forma de visión a estas generaciones futuras. Como finalidad encontramos que la sociología del conflicto en la actualidad tiene formas diferentes de llamarse, como por ejemplo uno de los conflictos más llamativos en la actualidad sería el entendimiento del mismo. Yo puedo pasar por la calle y preguntarle a una señora, a un joven, acerca de su posición social y no tendrá una idea muy acertada o poco entendible. En cambio, muchos partidos sociales tienen como conflicto el estado en el que se encuentra, es decir, si son de la derecha o de la izquierda, sin saber siquiera cómo nacieron esos dos bandos. Yo tengo entendido bajo la historia que durante la Revolución Francesa, abajo del mandato del rey Carlos XVI, nació la idea en una pasividad, una audiencia de pasividad, en donde dijeron que los reyes y los de clase noble deberían ocupar un lugar. El rey decidió sentarse a la derecha y la gente humilde, la gente que estaba sometida a ellos, se decidió sentar a la izquierda. Esa es la posición que parte entre las diferentes ideas, entre oprimidos y opresores. Creo que es una idea difícil de comprender ahora en la actualidad. Así, la forma de ver de Karl Marx el conflicto de la sociedad estaría involucrada en el apropiamiento de la propiedad privada y el trabajo comunal, es decir, que trabajamos para el beneficio de otros y disfrutamos poco de nuestro propio esfuerzo. Es decir, que nosotros pasamos horas y horas trabajando y sin en cambio hay otras personas que no tienen trabajo. El conflicto entre horas de más, horas menos, personas menos, se deriva a un estado de ganancia solo para un individuo que sería el capitalista, el que pone capital y dispone de los empleados que dan fruto como da trabajo solamente como ganancias.
hacia el inversor, hacia el jefe, hacia el que emplea a los trabajadores.